y hoy comenzamos a estudiar el capítulo 2 y vamos a hacer un estudio desde los versículos del 1 al 10. Hemos titulado el capítulo 2, este sermón, lo hemos titulado Salvo por Gracia. Y ustedes ven ahí que tienen el espacio de la enseñanza que está vacío en su boletín, y es porque quiero que ustedes sepan que la enseñanza, y quiero que la escriban con su puño y letra, es esta: efectos presentes, pasados y futuros del Evangelio. Eso es lo que vamos a aprender. ¿Qué nos enseña Pablo en el capítulo 2 de Efesios? Entre otras cosas, los efectos presentes, los efectos pasados y los efectos futuros del Evangelio. Y vamos a ver por boca del apóstol Pablo el Evangelio descrito en tres grandes verdades: una verdad perteneciente al pasado, una verdad perteneciente al presente y otra verdad perteneciente al futuro. Eso vamos a estar viendo. Vamos a leer la palabra en Efesios capítulo 2. Dice de esta manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Eso refiere al efecto pasado del Evangelio en nosotros. Él nos dio vida juntamente con Cristo, pero Cristo fue entregado, Cristo fue crucificado y sacrificado antes de la fundación del mundo, en la eternidad. Y nosotros tuvimos vida juntamente con Cristo. Y después, a partir del versículo 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ese es el efecto del Evangelio en el tiempo presente. Así que, sabiendo que estamos resucitados, sabiendo que estamos sentados en los lugares celestiales junto a Cristo, sabiendo que Dios nos ha salvado, entonces podemos enfrentar esta vida de dificultades, de necesidades, de desafíos de una manera distinta. Y por último, a partir del versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí refiere al efecto futuro del Evangelio. Por gracia somos salvos, y como dice el idioma griego, salvos, salvados y para siempre salvos. O sea que cuando miramos al futuro, lo que encontramos es que somos salvos para siempre. Él nos ha creado para usarnos en buenas obras que tampoco nos pertenecen a nosotros, que tampoco las creamos porque nosotros somos buenas personas. Son obras que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo para que nosotros andésemos en ellas. Y una de las cosas que más me impacta a mí de lo que he aprendido en el capítulo 2 del libro de Efesios, en estos versículos, es que nuestra vida está llena de propósitos. Hay un propósito tan grande con nuestra vida. Dios nos ha involucrado de tal manera con Él, nos ha hecho sus hijos, nos ha dado tanto, nos ha involucrado de tal manera en el propósito que Él tiene, en su plan, que hermanos, gastarnos en el Evangelio, darnos en el Evangelio, que Jesús nos moldee con el Evangelio
creo que es lo mejor que puede pasar en nuestra vida. Una de las cosas que he aprendido también en el libro de Efesios es que el plan de Dios es el Evangelio. Y ese es el hilo conductor, la salvación por gracia, el plan de Dios. Yo creo que ese es el hilo conductor de toda la Biblia. Yo creo que la Biblia es cristocéntrica, por eso mismo, porque trata de la persona de Cristo desde la eternidad hasta la eternidad. Y el plan de Dios es el Evangelio. La Biblia dice en Génesis 3:15 que vendría un descendiente que reconciliaría para siempre a las personas con Dios. Después encontramos las profecías, como las que estudiamos el viernes en el Antiguo Testamento, de que Cristo es el Mesías, y aprendimos que hay profecías en el Antiguo Testamento que describen 700, 900, 1300 años antes de que sucedieran los eventos de la crucifixión, estaban minuciosamente descritos en el Antiguo Testamento, aún hasta que Cristo iba a ser traspasado con una lanza. Ya estaba descrito en el Antiguo Testamento. O sea que el plan de Dios es el Evangelio, nada escapa al plan de Dios. Dios soberanamente nos ha bendecido, incluyéndonos en su plan por su gracia. Y tenemos que comprender la gracia de Dios. La gracia de Dios es un aspecto del cual nosotros tenemos que después hacer un estudio y trabajar en él, porque muchas veces no comprendemos lo que significa la gracia de Dios. La gracia de Dios es el regalo inmerecido, es lo que Dios ha aplicado inmerecidamente a nosotros y soberanamente, habiendo bendecido nuestras vidas a través de la persona de Jesús. La persona de Jesús es la que hace propicia la gracia de Dios para nuestras vidas. Sin Cristo en el centro, lo que hay es pecado. Y cuando hay pecado, lo que hay es muerte. Y cuando hay muerte, hay condenación. Por eso es necesario que entendamos la gracia. Sin embargo, en el día de hoy, quisiera que nosotros estuviéramos manejando estas tres verdades que hablan acerca del Evangelio. La primera, el gran problema. Cuando el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 2 les va a hablar a los efesios, y quiero que ustedes lleven una continuidad de lo que hemos estudiado. Primeramente, Pablo les saluda cordialmente, exaltando a Dios. Después, a la persona de Dios, trina. Después les presenta las bendiciones que ellos tienen a su favor, que emanan, que vienen, que son dadas por el Dios Trino, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Después les dice que Él los tiene en oración a los efesios porque Él quiere que Dios les dé una disposición muy fuerte que haga que su vida, el espíritu de ellos, esté en concordancia con la revelación de Dios y con el conocimiento de Dios. Que Dios les dé la capacidad de ser sabios en la palabra de Dios, en la revelación de Dios, a la hora de aplicar con sabiduría la Biblia a sus corazones. Y a partir del capítulo 2, entonces les presenta el gran desafío. ¿Y cuál es el desafío que tenían los efesios? El mismo que tenemos hoy: entender el Evangelio. Porque el Evangelio en el tiempo de Éfesos, tal y como hoy, es asediado y comparado con muchas religiones. El viernes decíamos que hay tres grandes monoteístas, ¿verdad? Los musulmanes, los hebreos y los cristianos. Y la diferencia está en la tumba, que la tumba está vacía. La diferencia está en Cristo, en el Evangelio, en la persona de Jesús. Por eso es importante que nosotros entendamos que pueden haber muchas religiones, pero solo un camino para encontrar a Dios, y es a través de Cristo Jesús. Ahora, el apóstol Pablo les presenta a los efesios y les dice: hay un gran problema.
un problema que tuvieron en el pasado y que les asedia, y un problema que es presente para mucha gente, y es la muerte espiritual. ¿Qué significa vivir tu vida? ¿De qué manera? Separado. Y eso es lo que él está diciendo en los versículos del 2 al 3. Dice: ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Le está diciendo a los efesios: hay un grave problema, hay una situación muy fuerte. Se puede creer que estamos vivos y sin embargo estar muertos para Dios en nuestro delito y pecado. Podemos respirar, sangrar, reír, entristecernos, dormir, amanecer, incluso creer. Esa es lo más terrible del mundo. Incluso se puede creer, pero se puede creer mal. La misma Biblia dice que los demonios, ¿qué tienen? Creen y ¿qué más? Y tiemblan. O sea que se puede tener una fe equivocada, se puede tener una creencia distinta a la que la palabra menciona, porque según la Biblia, creer es un regalo absoluto de Dios a los hombres, es un don. La fe es un don que Dios regala. Ahora, ¿qué significa estar muerto en delito y pecado? ¿Qué significa estar separado de Dios? El gran problema es que los efesios tenían una influencia griega muy fuerte, como la influencia latina que nosotros tenemos hoy. Para nosotros, para mucha gente que no es cristiana, cuando la persona muere, cae en un estado de inactividad. Para algunos, el cuerpo desaparece y con eso se exterminó todo. Para otros, el cuerpo termina y el espíritu queda cautivo hasta el juicio final. Pero la Biblia dice que aquellos que están viviendo sin Cristo no necesitan pasar por la experiencia de abandonar esta vida actual para ser considerados muertos. La Biblia enseña que se puede habitar en este mundo, en esta vida, y sin embargo estar muertos en delito y pecado. Porque para los hebreos la muerte no es el cese de las actividades, sino la separación de Dios. La muerte segunda para un hebreo es la separación definitiva de los hombres con el verdadero Dios. Por eso, la vida separada de Dios para los efesios era una vida de muerte. Y el apóstol Pablo le está diciendo a ellos: tienen que entender que en el pasado, aun cuando vivían, estaban muertos. Y que hay mucha gente a su alrededor que está muerta en delitos y pecados. Ahora, ¿qué significa eso según la Biblia? Según la Biblia, estar separado de Dios y vivir en delitos y pecados significa que soy influenciado por los valores y conceptos del mundo. Eso es lo que significa. Significa que existe una expresión mundana y carnal de los conceptos de la vida, y existe una expresión cristiana y bíblica de los conceptos de la vida. Cuando uno viene a Cristo, uno de los desafíos es desvestidos del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre. El nuevo hombre, cuando nos vestimos del nuevo hombre, estamos vistiendo no solamente nuestro corazón, nuestras actitudes, sino también nuestra manera de pensar. Estamos incorporando
la manera de pensar bíblica en nuestras vidas. Lo segundo, una vida muerta en delitos y pecados, según la Biblia, es una vida dominada por Satanás, que es un ser real, igual que lo es Dios. Y que aunque no es todo soberano, como lo es Dios, y aunque no es omnipresente, como lo es Dios, sí está a la cabeza del desafío y de la rebeldía y de todo lo que está enemistado con Dios. Y ese ser usa a todos aquellos que no son de Cristo para enemistarlos con Dios. Según la Biblia, una vida separada de Dios no es solamente una vida que está sujeta a los conceptos del mundo y a los valores del mundo y manejada por Satanás. También está controlada por las obras de la carne. Así como los cristianos viven en el fruto del Espíritu, los no cristianos viven en las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Infinidad. Horrible. Inmundicia, idolatría, envidia, pleitos, disensiones, todo lo que uno sabe que afecta al prójimo, afecta a Dios y te afecta a ti. Porque ese es el radio de afectación que hay. Y por último, y no menos importante, y debería ser el primero, una vida separada de Dios es una vida que vive bajo la ira de Dios. Y eso hay que entenderlo. Dios está airado con los pecadores. No se dejen mentir. Dios no está contento con los pecadores. Dios desprecia el pecado y los pecadores también. Ahora hay una iglesia satánica que está haciendo sus servicios por el internet y hacen sus cosas. Pero lo terrible es que tiene seguidores. Ahora, ¿crees tú que Dios puede estar contento con esos seguidores? Dios está airado con los pecadores y está airado con los pecados, y el significado de que la ira de Dios esté sobre la gente es que cuando la ira de Dios está sobre tu vida, estás condenado. No necesitas hacer nada para ir al infierno. Eres ciudadano del infierno. Ahora, ¿por qué Pablo les habla a los filipenses en estos términos? ¿Por qué les dice, ustedes estaban muertos, ustedes eran desobedientes y ustedes estaban en la carne y ustedes están controlados por Satanás? ¿Por qué? Porque Pablo quería que ellos entendieran la seriedad del pecado. Porque hemos jugado tanto con el pecado, hemos traído tantas concepciones pecaminosas a nuestra vida que casi ya no vemos la peligrosidad del pecado. Ya casi no vemos cuán horrible es estar enemistado con Dios, cuán terrible es estar desafiando a Dios. Y yo no digo que acá hayan enemigos de Dios, no, pero nosotros tenemos que entender la veracidad y la importancia de no pecar, la importancia de evitar el pecado, porque eso es lo que tenemos que predicar. Una persona no puede venir a Cristo si primero no conoce su verdadera condición espiritual. Estos efesios no podían sentirse cristianos si ellos no entendían del gran problema que habían sido sacados. Cuando usted es ganado por Cristo, elegido, seleccionado soberanamente por Dios, usted es extraído, sacado de un grave problema. El mundo entero está
bajo un grave problema. Hace 20 años o 30 años atrás, nadie creía que el mundo se iba a acabar. Pero después del año 2000, no queda nadie que diga el mundo tiene un final. Los científicos del 2000 hacia atrás decían, es imposible que el mundo se termine. Pero los científicos del 2000 hacia adelante dicen, es imposible que el mundo continúe de la manera en que está. ¿Sabes por qué? Yo te voy a decir por qué. Porque el mundo se está destruyendo a sí mismo. Y porque nosotros nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Y porque nosotros estamos destruyendo a los demás. Cada año firmamos miles de tratados. Estados Unidos entra y da miles de dólares. Vamos a salvar la capa de ozono, vamos a salvar al oso blanco, vamos a salvar a la gallina prieta de África, a la mosca verde de Australia, al camaleón amarillo de Honolulu, y están salvándolo todo, pero continuamos destruyéndolo todo. Continuamos haciendo pruebas nucleares, continuamos experimentando con virus en laboratorios, continuamos amenazándose nación contra nación, reino contra reino. ¿Y saben por qué? Porque usted puede firmar un tratado y dar dinero para resolver la vida de cualquier animal y de cualquier cosa, pero lo único que usted no puede resolver con dinero es el perdón de los pecados. La única manera de salvar este mundo es a través del arrepentimiento. El perdón de los pecados no hay manera de comprarlo, no hay manera de negociarlo. Tiene que ser recibido directamente de Dios. Y mientras la gente no se vire y le pida perdón a Dios y se humille, van a estar bajo la ira de Dios y a punto de ser destruidos. Y eso es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los ciudadanos de Éfeso. Esa es la gran realidad del mundo que ustedes conocen. Una de las cosas que había en el tiempo de Jesús era el esplendor de las edificaciones. Y eso era una constante que heredaron del Imperio Romano y del Imperio Griego. Todos los museos y todos los lugares que hoy exhiben como turísticos, en un momento fueron lugares de idolatría. Y el esplendor era muy grande por las riquezas que poseían. El hombre todavía, después de tantos años, después de ver que esas riquezas se destruyen, se desbaratan y que nada se puede hacer con ellas, todavía después de tanto nos seguimos deslumbrando con una riqueza que nada nos puede solucionar. Y seguimos olvidando de Dios. Ahora, el problema, según Pablo a los Efesios, tenía una gran solución. Y esa es la segunda parte de este pequeño fragmento del capítulo 2. El apóstol Pablo les dice, hay un grave problema, pero Dios ha creado una gran solución. Y la gran solución es la gracia de Dios, que es la única base de nuestra salvación. Somos salvos por la gracia de Dios. Y quiero que ustedes lean, para que ustedes se den cuenta, el cambio que el apóstol Pablo hace del versículo 3 al versículo 4. Quiero que lo lean. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo de los demás. Pero Dios, marquen eso. Eso es fundamental en ese capítulo, porque la solución no está en manos de nadie, está en manos de Dios. Amén. Pero
pero intervino Dios. Y es la única manera, y es lo que todos los días queremos predicar y hablar, y queremos decir en los hogares, y en los matrimonios, y en la familia, y estamos tratando que los jóvenes entiendan en aquella clase, y que los niños entiendan en la otra clase, y que los adultos entiendan acá. Pero Dios, y si nosotros nos vamos hoy de aquí, y se nos olvida todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos predicado, pero usted está en su hogar y recuerda, pero Dios, entonces valió la pena haber hablado en este día. ¿Sabes por qué? Porque esa manera de Pablo enfatizar la intervención de Dios cambia todo el escenario. Y es por la intervención de Dios que el mundo todavía existe. Y es por la intervención de Dios que somos salvos. Somos salvos, algunos dicen, somos salvos porque somos lo más lindo que Dios ha creado. Oigan, ¿usted ha visto un tigre? ¿Usted cree que yo puedo ser más lindo que un tigre? Fíjense, le voy a dar un ejemplo. Un tigre no puede ser más lindo que otro tigre. ¿Sí o no? Usted tiene dos tigres. ¿Cuál de los dos más lindos? Los dos. No, son dos tigres. Excelentes y bien hechos. Pero míreme a mí, mire a Juan. Mire a este hombre que está aquí sentado. Mirémonos todos, la variedad que somos. Pero a nosotros nos ha dado por pensar que somos la corona de la creación. Somos lo más lindo que Dios ha creado. Somos lo más... Pero fíjense, cada vez nos llenamos más de cosas, cada vez nos cambiamos el pelo, estamos en gimnasio. Lo único que nos falta tomar para bajar de peso es ácido. Bueno, hasta ácido hemos tomado. Yo he tomado hasta ácido. Porque hay veces yo leo lo que estoy tomando y digo, mi madre, esto literalmente es ácido. Esto casi me desbarata por dentro. Y no bajo ni una libra. Y vamos para allá y le metemos. Y mira el bíceps y te vas para tu casa. Te enfermas 4 días y el bíceps se puso de nuevo. Que parece un palo. Tienes que volver para el gimnasio a buscar el bíceps que se te perdió. ¿Sí o no? Entonces, amados hermanos, pero Dios intervino para salvarnos. Pero no intervino para salvarnos por nuestra calidad de vida, ni porque se perdía lo más hermoso y lo más maravilloso. ¿Sabe cuánto olor apestoso tiene un cuerpo humano? Mire, usted puede apestar en la cabeza, en el oído, en el cuello, en la nariz, en la garganta, en la boca, abajo de los brazos, en las paticas. Aquello que tenemos ya en las conjunturas estas de aquí, tiene su pestecita de sudor. Entonces, ¿usted ha visto un tigre? ¿Usted ha visto un osito? Ayer Jordani nos subió al Facebook 2 ositos. Eran gorditos los ositos. Y qué bonitos estaban los ositos. Entonces, no hemos sido salvos por nosotros, que somos maravillosos, lindos, magníficos. No, somos salvos. Por esto que Pablo dice. Porque Dios es rico en misericordia. Él vio nuestra miseria e hizo algo al respecto. Él tiene un gran amor. Vamos a ver el verso 4, dice, pero Dios que es rico en misericordia. Fíjate, no por nosotros, por su gran amor con que nos amó. Fíjense cómo estábamos nosotros, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y nos resucitó. Amén. Fíjense si el evangelio se ha perdido de los púlpitos cristianos. Sí. ¿Cuántas veces hemos dicho el gran varón de Dios? Vamos ahora que entre el gran varón de Dios. Oigan, gran varón de Dios. El gran Dios. Amén. Hay veces no son ni tan varones tampoco. Ni tan varones son ellos.
no hay gran varón, no hay gran siervo, no hay gran líder. Eso es un cuento. Todos estamos sujetos a las mismas esclavitudes del pecado sin Cristo. Todos estamos yendo a un mismo lugar si no caminamos en pos de Cristo. Todos, si descuidamos nuestra relación con Cristo, caminamos a un lugar donde Cristo no quiere que estemos. Entonces, no piense en nadie humano como alguien magnífico. Pensemos en Dios. Que Él, por su gran misericordia, por su gracia y por su gran amor, Él ofreció la gran salvación. Dice que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Dios nos sentó, nos resucitó juntamente con Cristo. Dios lo hizo todo por nosotros. Y esa es la solución que todos necesitan saber. Ahora, puedes preguntarte, ¿qué debo hacer para ser salvo? Reconcíliate con Dios. Déjate de idolatrías, déjate de egolatrías, déjate de creerte y pídele perdón a Dios. Ven humillado delante de Cristo y dile, Señor, te necesito. Si tú no estás en mi vida, estoy en un grave problema. Si tú no estás en mi vida, soy otro más que practica las obras de la carne. Soy otro más que está bajo la ira de Dios. Soy otro más que piensa como piensa el mundo. Soy otro más que está dominado por Satanás. Te pido perdón y ven a mi vida. Y si eso siente en tu corazón, hazlo. Y eso hay que decirle a la gente. Porque quizás ahora todos digamos, no, pero ya nosotros hicimos eso. Y ya nosotros somos cristianos. Y es verdad que todos somos cristianos. Pero hay mucha gente que trabaja con nosotros que no es cristiano. Que cree que es cristiano. Pero nunca se ha arrepentido delante de Dios. Nunca ha pensado que la ira de Dios puede estar sobre su vida. Siempre ha pensado que la ira de Dios está sobre la gente al frente, los de la esquina, los que yo conocí en tal lugar, los brujeros de no sé dónde. Pero la ira de Dios puede estar sobre mi vida si Cristo no es el Señor y el único Salvador de mi vida. Amén. Y por último, el apóstol Pablo le habla a los efesios y le habla del gran propósito que Dios nos ha dado. Dice el versículo 8 y el versículo 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Una cosa interesante acá, el gran propósito es, nuevamente lo recuerda Pablo a los Éfesos, les dice que podamos demostrar su gloria y su gracia eterna. ¿Se acuerdan cuando estudiamos las bendiciones del Padre? Que cuando Pablo terminó dijo, y todo esto es para que alaben la gloria de Dios. Y cuando fuimos a las bendiciones del Hijo, dijo, esto es para la gloria de Dios. Y cuando vimos las bendiciones del Espíritu Santo, dijo, para la gloria de Dios. Ahora le estás diciendo, mira, hubo este grave problema, estaban metidos en este gran problema. Dios obró una solución eterna, perfecta. Ahora les da un gran propósito, pero los ha convertido. ¿Alguien me puede traducir hechura suya? Eso lo saben los que son modistas. Las mujeres pueden
saber lo que es la hechura. Por ejemplo, yo me compro un traje y les voy a explicar lo que pasa. Como yo no soy un tigre, y si yo era un dominicano me decía, métete a tigre, como yo no soy un tigre, ¿qué es lo que sucede conmigo? Que yo he engordado más que lo que he crecido. Entonces, para mi talla, qué malas son como se ríen, No, y otros se ríen como si ellos estuvieran perfectos. No, está bien. Mira Juan, se ríe también. Bueno, ¿qué les quiero comentar? Lo que pasa es que yo me pongo una cosa que es de mi talla, pero me queda así de largo. Porque se supone que la talla que yo tengo es para una persona que tenga la altura de Michael, que tiene como 6 o 7 pies de alto. Entonces, ¿qué me sucede a mí? Que yo me compro un traje y cada vez me tengo que comprar más estrecho para que las mangas vengan más arriba. Y nada más que yo almuerzo y ya no me cierro. Y cuando como en la tarde ya no me lo puedo poner. Lo tengo que botar. Pero la hechura es el diseño, ¿verdad? Hay personas que abren ese traje, hacen la hechura y vuelven a ponerlo todo en su lugar. Y cuando me lo pongo, las manguitas me vienen bien y es una cosita hecha a tu medida. Bueno, mira qué interesante. Dice la Biblia que en Cristo Dios nos ha creado a hechura de Cristo. A hechura de Cristo. O sea, con todas las medidas de Cristo Jesús. Estamos perfectamente equipados para representar a Cristo en este mundo. Aquí Pablo no está diciendo tienen que ir a un seminario o pasar un curso especial o el pastor les tiene que dar un aprobado. No, aquí está diciendo somos hechura en Cristo Jesús, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. La gran solución de Dios aplicada a nuestra realidad cumple con el propósito de Dios. Nuestra salvación es por gracia, ofrecida como un regalo inmerecido. Nuestra salvación es eterna. No implica obra humana ni pasada, ni presente, ni futura. Sin embargo, el propósito nuestro, al demostrar la gloria y la gracia de Dios, es que viviendo el Evangelio, nosotros participemos de buenas obras que están siendo entregadas por Dios para el disfrute nuestro. Así que, si creías que no había nada que podías hacer, órale a Dios. Y Dios te va a decir cuántas cosas se pueden hacer. Porque Dios ha preparado obras para cada uno de nosotros que nadie puede usurpar. Los otros días hablé aquí el por qué no podemos dejar de congregarnos. Y una de las cosas que yo decía es porque se nos han entregado dones que son para la edificación de la iglesia. Lo cual quiere decir que el don que tiene un hermano, yo lo necesito para mi edificación. Cuando tú no vienes a la iglesia, cuando tú no te involucras, tu don no está funcionando, yo estoy carente de ese don, porque yo no tengo que tener todos los dones. Hay muchos por ahí que de pronto, por alguna razón misteriosa, creen o que lo saben todo o que tienen todos los dones, pero no es así. La Biblia dice que Dios repartió, el Espíritu Santo repartió como Él quiso a cada uno. Y que ese don es para ministrarlo para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que cuando Juan lee un salmo y le da su entonación y hace una reflexión, eso es algo que yo necesito. Amén. Cuando al hermano Michael dirige aquí la alabanza con la batería y estamos cada uno nos necesitamos para poder alabar la gloria de Dios. Amén. Amados hermanos, somos salvos por gracia.
Pero esa salvación es plan de Dios. ¿Qué hemos estudiado hoy? Los efectos del Evangelio descritos en tres grandes verdades. Una verdad que refiere al pasado, cuando vivíamos apartados de Dios. Una segunda verdad que refiere al presente, cuando entendemos que la gracia de Dios ha sido la solución salvífica de nuestra vida. Y refiere a un propósito eterno, a una tercera verdad y realidad. Necesitamos demostrar como hechuras del Señor la gloria y la gracia eterna que viene de Él. Quiero terminar con este fragmento de una poesía que anoche estuve leyendo. Un poético proverbio de la literatura, y no es cristiano, nos confirma una verdad bíblica y dice: no son muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría. Muertos son los que muerta tienen el alma y viven todavía. Eso refiere a una verdad del Evangelio. Hay mucha gente que come, compra en las tiendas, anda en auto, pero está muerta. ¿Por qué? Porque no tiene el Evangelio. No son muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría. Claro, yo hubiera puesto, no son únicamente los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría. También muertos son los que con la muerte, son los que tienen muerte el alma y creen que viven todavía. Pero bueno, no puedo hacer eso porque la poesía no es mía. ¿Ok? Pero bueno, yo pienso que sería así. Amados hermanos, Cristo nos ha levantado como pescadores de hombres. Llevemos vida, es el plan de Dios. Hagámoslo basado en los efectos del Evangelio, pasado, presente y futuro. Hable con una persona y dígale: ¿sabes qué es el Evangelio? No, te voy a decir algo. Mira, antes, cuando yo no conocía el Evangelio, y habla de los efectos pasados, yo estaba en peligro y pecado. Pero ahora conozco el Evangelio, que es el plan de Dios para vivir por gracia. Y por último, ¿quieres conocer a Cristo? Te invito a un estudio, te invito a orar. Vamos a buscar de Dios, porque si Dios salva tu vida y tu corazón, ciertamente hay un enorme propósito para tu vida. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Quisiera que creo que los jóvenes ya deben estar a punto de entrar, porque quisiera poder compartir la cena en este día con ustedes, mis hermanos.